Entonces, estábamos con el manual de matemáticas discretas, manual de apoyo, grafos. Sí. Ok, entonces, cerrar. Nos estábamos con definiciones, estábamos con lo de los vértices, vértices incidentes, el grado de un vértice. Decíamos que si el vértice es no dirigido, la adyacencia es directa, ¿no? O sea, A es adyacente a C, A es adyacente a D, D es adyacente a C. Pero si es si está dirigido, no. Si está dirigido, la adyacencia no es simétrica. Es decir, A es adyacente a B, pero B no es adyacente a A. Sí. Y les decía que era, por ejemplo, las evaluaciones de calificación, ¿no? O sea, ustedes me califican, pero es diferente. O sea, claro, obviamente me regañan y me dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué hiciste eso? Y demás, pero no es algo terrible, ¿no? De que, ay, pues esperamos que no. Este, bueno, ¿cómo se llama? Es importante las adyacencias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Google antiguamente Google funcionaba en base a adyacencias. Es decir, en una página web los ligas son vértices. O sea, si ustedes ven una página web cualquiera, por ejemplo, nuestra querida página del tecnológico, ustedes pueden ver que los nodos, de hecho los nodos son estos. En una página web yo puedo decir que la página es un nodo y la Ceneval Egel, qué bueno. Ok, entonces, tienen que evaluarnos, ya no me acordé. Pero bueno, estos son nodos. Cuando yo le pico aquí, eso es una liga que me conecta con otra página, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver que la web como tal, mapa de internet en el mundo. Dicen que se ve así, ahorita se las voy a mostrar. El mapa de internet, donde los más grandes son los que reciben más peticiones, los más chiquitos son las páginas de más. Bueno, aquí es otro rollo, pero a ver, sí, se vería más como esto de acá arriba. Mapas de internet, ¿sí? Esto es internet, compañeros, ¿sale? ¿Qué son los enlaces? Son las ligas que ustedes utilizan, o también depende del mapa, porque pueden ser un mapa físico, o sea, las conexiones, o puede ser, por ejemplo, esto, ¿no? Los enlaces entre los nodos. Este es un mapa, este es otro mapa, pero son mapas. Lo que es detrás de la World Web. Este es otro grafo. A este sí son las conexiones. Si se fijan, aquí son los cables submarinos. Ah, y bueno, este, la imagen nos muestra qué smartphones se utilizan en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, podemos ver que en Estados Unidos y en Europa se utilizan, y en Japón, los smartphones, y en el resto del mundo, pues no es igual. Entonces, cada uno conectado es un grafo, ¿sí? Y estos son grafos. Ok, continuando con este. ¿Por qué es importante? Porque de acuerdo a su adyacencia, por ejemplo, San Luis Potosí es una ciudad que tiene muchas adyacencias. O sea, si se fijan, fácilmente te comunicas con
que comunicas con Monterrey, con Zacatecas, con Matehuala, con Río Verde, con Ciudad de México, con etcétera. ¿Sale? Entonces somos un grafo que tenemos muchas adyacencias. Entonces eso nos permite ser un nodo comercial. O sea, todo pasa por aquí. Todo lo que va para... Pongamos otro caso, ¿no? Por ejemplo, ciudades costeras, por ejemplo, Tampico. Tampico solamente tiene salidas hacia el sur, hacia lo que es Tuxpan, hacia Veracruz. Tiene salidas hacia acá y tiene salidas a Ciudad Victoria, ya y ya. Bueno, la que sale para Altamira y eso es todo. Nosotros tenemos como 8 o 9 salidas, ¿no? Porque salimos hasta Cerro de San Pedro, hasta Peñasco, ¿sí? Entonces, por ejemplo, San Luis es un nodo que tiene muchas bifurcaciones, tiene muchas adyacencias y hay otros nodos que solamente tienen posiblemente una adyacencia, ¿no? O sea, pueblitos que solamente tienen un camino y eso es todo. No hay más que eso. Grado de un vértice. El grado de un vértice es un grafo, es el número de aristas que llegan a él. ¿Sí? O sea, o sea, ahí, por ejemplo, ¿qué pasó en 2000? Fue el 85, creo que fue. Tiembla en México. Fue un gran temblor el del 85. Y entonces, como todas las comunicaciones llegaban a Ciudad de México, entonces los teléfonos de todos lados empezaron a fallar. O sea, aquí en San Luis, si te querías comunicar con alguien en Puebla, no podías, porque todas las líneas pasaban por Ciudad de México. Las carreteras, si tú querías ir por ejemplo, querías ir a Puebla o querías ir a Veracruz, tenías que cruzar por fuerza por Ciudad de México, o sea, tenías que llegar a Ciudad de México y luego de ahí entrar a la ciudad y desviarte y salir por la Ignacio Zaragoza, o sea, ahora ya no. Ahora los grafos están hechos de tal manera que yo puedo ir a Puebla o puedo ir a Oaxaca sin necesidad de cruzar Ciudad de México. Yo puedo ir por ejemplo, a Celaya sin necesidad de cruzar por Querétaro, ya hay libramientos. Lo mismo, ¿no? Antes ibas de San Luis a México, Ciudad de México, y tenías que cruzar Querétaro ya, ¿no? Hace muchos años que hicieron el libramiento. Entonces, eso significa de que los grafos, que eso es importante, los grafos dejan de ser, tienen más conexiones. Dice, si G es un grafo con M aristas, entonces el grado es 2 a la M, ¿sí? Donde las aristas pues son el número de conexiones que tiene, ¿no? Entonces serían 2 a la M. Si G es un digrafo con M aristas, entonces el grado de los elementos centrales es igual al grado de los elementos salientes y por lo tanto es igual a M. ¿Sí? En un digrafo es aquel que se puede dividir en dos grafos, que es como dos grafos en uno. Entonces, los podemos ver pongamos aquí en Ciudad de San Luis Potosí, nosotros tenemos calles que entran al centro y tenemos calles que salen del centro. Por ejemplo, Manuel José Otón, himno nacional, no, el eje vial son calles que entran al centro, ¿sí? ¿Qué otras calles entran al centro? Por ejemplo, Reforma, bueno, de cierta manera va por un lado. Pero ¿qué calles salen? Ah, pues las calles que salen serían Iturbide, Morelos, ¿sí? Son calles que usas cuando vas en carro, obviamente. Cuando vas en carro, hay calles que sirven para salir de un lugar y hay calles que sirven para entrar a un lugar. Y hay calles que son en ambos sentidos, como las avenidas, las carreteras. A ver, en el caso de ustedes, díganme, uno de ustedes, ¿qué calles sirven para entrar a su colonia y qué calles sirven para salir de su colonia? Quien quiera. A ver, compañeros, ¿nadie contesta voluntariamente? A ver, Karen, de tu colonia, ¿cuáles calles son para entrar y cuáles calles son para salir? La calle para entrar creo que se llama
Paseo Valle Umbroso. Ajá. Y para salir se llama Valle de los Dueños, creo. Ah, ok. Ok, entonces queda claro, por ejemplo, aquí yo vivo en una avenida, entonces la avenida es para entrar y para salir, ¿no? Pero hay calles que solamente tienen un sentido. Si G es un grafo con n vértices y n aristas, si G es no dirigido, entonces M es menor que n, es decir, el número de conexiones. Si G es dirigido, entonces M siempre va a ser menor o igual a n por n menos 1. ¿Sí? Esto es sobre todo para saber cuántos caminos, cuántos elementos vas a tener. ¿Qué es un camino? Es una secuencia de vértices, tal que B y B siguiente son adyacentes. Por ejemplo, en este grafo, ¿cómo le hago para llegar desde A hasta E? ¿Cuáles son los caminos? ¿Cuáles son los caminos, compañeros? Para llegar de A a E. Pues A tiene ver, que pasar por B porque al parecer el sí, camino tiene. es hacia ella, Y luego de B a dónde vas. hacia abajo, hacia E. Ese es un camino. Otro camino, pasas hacia C y luego hacia E. Luego otro camino, luego vas a D y luego a E. ¿Están de acuerdo? Porque de hecho hay otro, desde A hasta C, y desde C hasta D y desde D hasta E. A ver, otro de ustedes. Rubén Alexis, dime, ¿cuál sería el camino para llegar desde tu casa hasta la Alameda? ¿Cuáles serían los vértices y cuáles serían las aristas? Bueno, espero que se lo sepan, ¿no? Porque a veces así no se saben las calles y todo eso, ¿no? A ver, díganme. ¿No te la sabes? ¿No sabes llegar así, hacer un croquis para llegar a tu casa? Sí, creo que sí sé, pero no Pues me no sé te- las calles. Bueno, por lo menos los lugares. Paso por Chihuahua, todo derecho hasta llegar al Montecillo. Ah, ok. No te olvides por el Montecillo, va. Y luego, no, pues está cerca. Pasas del Montecillo, de la iglesia al Montecillo. Sí, la iglesia. Ya me Luego voy pasas abajo del por el puente. Puente Negro Sí, y luego ya llegas, ¿no? ya llego a Alameda. No, pues está bien fácil. Digo hasta a pie. Supongo, ¿no? Claro, igual puede ser que estés más para adentro, pero bueno. Este, ok. ¿Alguien más? Perdón, me sacó la red. A ver, alguien más, por ejemplo, Fernanda. Fernanda, ¿cuál sería el camino para llegar desde tu casa hasta, no porque vayamos a ir a comer, desde tu casa hacia la Alameda? Pues me voy a la Avenida de los Pinos, Ajá, después agarro carretera Río Verde lo y me voy fácil. toda universidad. Ajá, subes el puente. Ajá, bajo el puente. ¿Cómo? No, ya no sé cómo se llaman esas calles. Esa es la calle Manuel Muro o algo así. La verdad no me acuerdo yo tampoco, porque las calles que son aledañas, una es Universidad, la otra es de la Alameda, una es Universidad, la otra es Manuel José Otón, la otra es Eje Vial. Bueno, creo que es Eje Vial o Constitución, no sé cómo se llama en esa parte. Y la que está del otro lado por la biblioteca municipal, la verdad no me acuerdo. Podemos buscar en Maps, ¿eh? Eso tampoco es. Pero bueno, eso es lo de menos. La idea es, si les queda claro que entonces un camino es una serie de nodos, ¿sí o no? ¿Les queda claro o no?
A ver, una pregunta. ¿Ustedes creen que los estudios también es un grafo y también es un camino? Sí, ¿Dónde empiezan y dónde acaban? en el kinder y van a acabar. Depende para algunos, ¿verdad? Pero en teoría en la universidad. En el posgrado. Se supone que los últimos estudios que puedes hacer es doctor. Estudios como grado académico, sí. Como que te den una cédula profesional. Se supone que es el kinder. Luego sigue la carrera, la primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. Y ahí ya se acaba. ¿Cuáles son adyacentes? ¿Cuáles son adyacentes, compañeros? ¿Cuáles son nodos adyacentes en ese grafo? Del kinder a la primaria, de la Perfecto. primaria a la secundaria. Exacto, esos son adyacentes. ¿Tú te puedes brincar directamente de la primaria a la universidad, a la licenciatura? No, no, no. No, No. ¿verdad? No tienes que pasar, solo que seas niño genio. Pero bueno, la mayoría no. Pero bueno, ok. Definiciones, seguimos con eso. Camino simple, todos los vértices son distintos. La longitud del camino es el número de aristas del camino. Por ejemplo, ahorita que vimos, este, el camino de Alexis para la Alameda es más cortito, ¿no? Es decir, tiene menos vértices. El camino, la longitud más bien, la longitud del camino de Alexis, pues está bien tranquilo, ¿no? Está más corto. La longitud del camino para Fernanda, pues es más largo, ¿no? El camino es un poco más largo. De hecho, ya ven que les platicaba ayer sobre el concepto de peso, de ponderación. Veíamos que las ponderaciones, eh, son un peso, es un valor numérico que tú le das a un concepto con respecto a otro. Entonces, a ver, nada más una prueba para que vean. Bueno, el camino simple es el que tiene el mismo vértice de inicio y final. Un ciclo, más bien, un ciclo es un camino por ejemplo, que empiezas en A y terminas en A. Un ciclo sería de A a B, de B a E, de E a D y de E a A. ¿Sí? Si ustedes se van por todo el periférico, ¿alguno de ustedes han dado todo el periférico? Todo el periférico aquí en San Luis Potosí. Ahí vamos a verlo en Maps. Ese es un ciclo. Sí. A ver, vamos a ver que no lo... Vamos a verlo más a detalle. A ver, por ejemplo, el periférico, ¿no? Empezamos acá por la Rebelde. Y te vas todo derecho, derecho, pasas por San Juan de Guadalupe, el Hospital de la Mujer, el Tangamanga, Plaza San Luis, para los que les gusta comprar ahí. Y luego le sigues acá por Lomas, y luego se supone que deberías de cruzar por acá, por el Centro Cultural Universitario. Ah, no, no es cierto, este es el Río Santiago. Ya lo estoy confundiendo. No, este no es el periférico es por acá. Siguen acá por el camino a la presa. Van a salir por acá esta es la salida a Zacatecas. No, no es cierto, la salida a Zacatecas, a ver. Sí, es cierto, la salida a Zacatecas sales por acá. Ah, no, la salida a Zacatecas es por aquí. Esta es la salida a Perdón, Zacatecas. ¿Qué pasó? ¿está compartiendo pantalla? No, se supone que estaba. Ah, ya me acordé. Lo que pasa es que Perdón. Es que ya ven que me sacó la red. Entonces dejen ver si también está grabando. Sí, sí está grabando. Lo que no es la pantalla. Ya. Ok, entonces de nuevo. El recorrido empezaba acá por la carretera Río Verde. No, la carretera Río Verde es por acá. No, este es otro rollo. Ya me estoy perdiendo. Sí. Ok, sí. De hecho, empezamos acá por la carretera Río Verde.
que es por aquí. Este es el periférico. Si se fijan, si lo ven desde el periférico empieza, bueno, lo quieres empezar por la carretera Río Verde, los Tacos El Charquito, cuando estás por acá, el City Express, el Ibis, no, este es, sí, por acá. Luego siguen los servicios de salud, el Laberinto de las Ciencias, el Tangamanga, Plaza San Luis, y luego de aquí sigues por Villamagna, el Parque Bicentenario, sigues por esto, no, sí, porque este es el libramiento. Este es el periférico, ajá. Sigues aquí hasta que llegas a Milpillas, y aquí se supone que por acá era la salida a Zacatecas, sí, porque creo que es por acá para... Sí, por acá esta es la salida a Zacatecas. Sigues por acá y vas a dar hacia la salida hacia Matehuala. Sales hacia Matehuala y luego vuelves a regresar hacia la Río Verde. O sea, empiezas en la Río Verde y terminas en la Río Verde. ¿Sí? Eso es un ciclo. Los autobuses urbanos tienen su base y dan todo el recorrido. Por ejemplo, el perimetral. El perimetral fue una de las primeras rutas que se instaló en San Luis, donde tenías un ciclo. Bueno, era el ciclo principal, ¿no? Le dabas la vuelta a toda la ciudad, lo cual fue muy útil. Ok, entonces, dice, dos vértices están conectados si existe un camino entre ellos, ¿sí? Normalmente se supone que casi todos los pueblitos en México están conectados porque hay caminos entre ellos. Tú puedes tener un grafo donde no estén conectados, ¿sí? Suponiendo, por ejemplo, transporte terrestre y quieres ir a Cuba, pues no hay un camino, ¿no? Por lo tanto, por tierra no estamos conectados, ¿no? Si quieres ir a La Habana, pues tendrías que irte en avión o tendrías que irte en lancha. Grafo conectado o conexo es donde hay un camino para cualquier par de vértices. Este es un grafo conexo, este es un grafo no conexo o inconexo, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, en ciertos sistemas de la Internet son inconexos, es decir, no están conectados con nadie. No sé si alguna vez vieron la película de Misión Imposible, la 1, donde se supone que tienen una computadora que no está conectada con nada, ¿sí? O sea, es una computadora que no... Es imposible de conectarse desde fuera, lo cual sí existe, ¿no? Existen computadoras que son inconexas, porque no quieren que se comuniquen con nadie, y que no hay un camino por la internet para llegar ahí. Hay una parte de la internet que se conoce como la web oscura o la web profunda, donde teóricamente no la vemos, donde los buscadores como Yahoo, Google, todos esos no, no llegan. Entonces tienen que entrar con otros navegadores como Tor o cosas por el estilo para tratar de llegar a esa red. Digamos que sí tienen una conexión, pero no es obvia, ¿sí? Entonces, algo inconexo, algo conexo. A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, hubo una teoría donde decían que los enfermos peligrosos, o sea, que eran muy agresivos, creo que era una dicotomía, algo así, les abrían el cerebro y se los cortaban, les cortaban la conexión entre los hemisferios. Entonces, obviamente, pues quedaban como gente tonta, ¿no? Pero lo hacían supuestamente que para curarlos, ¿no? Pero bueno. Entonces creaban un grafo inconexo. Es decir, la parte de derecha del cerebro quedaba desconectada del lado izquierdo, ¿no? Entonces, pues obviamente era horrible. Ok. Otra definición, subgrafo. Es un subconjunto de los vértices de aristas que forman un grafo. Componente conectado es un subgrafo conectado como conectado máximo. O sea, por ejemplo, tenemos estos tres conectados que se pueden conectar entre sí. O sea, este se conecta con este. ¿Qué pasa? Por ejemplo, imaginemos los caminos. Los caminos,
Dices, a ver, voy a conectar el pueblito del Joconostle. Pues en lugar de conectarlo con todos lados, o sea, digas, ay, pues voy a crear una carretera que me conecte del Joconostle para Zacatecas, para Valles, para Matehuala. Y dices, ¿sabes qué? Mejor no. Mejor conectas el Joconostle con otro grafo que ya esté conectado con esos lugares. Entonces eso te hace que sea más eficiente. Ahora, por ejemplo, ¿para qué podrían servir los subgrafos? Uf, para muchísimas cosas. Por ejemplo, las academias de los profesores. Imagínense que alguien tuviera que manejar. En el tecnológico se supone que personal docente somos alrededor de 400, 500, ¿no? Somos muchos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace poco a poco, se conectan diferentes, se separan en grupos. Pero eso no significa que estemos separados. O sea, por ejemplo, yo tengo una reunión en la tarde con unos compañeros que son de otras áreas. Entonces, pues tenemos que, o sea, aunque yo pertenezco a la Academia de Básicas, yo me puedo conectar como un subgrafo con compañeros de otras áreas, ¿no? Y podemos crear proyectos, dirigir cosas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, por decir, cuando están haciendo animación por computadora, o sea, por decir, una persona puede ser la encargada de hacer la cara, que es un grafo, y otra persona tiene la función de hacer el cuerpo, que es otro grafo, y en un momento se tienen que conectar. Entonces, eso también es muy útil. El siguiente tipo de grafo ya no lo vamos a ver para la siguiente unidad. ¿Sí? No corresponde a esta, que es el concepto de árboles. Pero bueno, no, la idea no es verlo ahorita, pero ok. Esa es para que se den una idea. Ok, entonces, vamos a ver algoritmos para, para búsqueda. Ok. Cuando tú vas a buscar algo, más bien para que recorras un grafo, lo que pasa es que nosotros tenemos la idea de que ya cuando vemos el grafo decimos, ay, qué padre que está, qué bonito todo ese rollo. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando no tiene? Esto ya es cuando tienes el grafo, ¿cómo lo creas? ¿Cómo lo reconoces? Les pongo un caso, imagínate. Tú estás en el punto A, el caso, una casa. Yo llego a una casa y llego al corredorcito o a la cochera. Entonces, el hecho de que yo vea la cochera no significa que tenga una idea general de cómo está toda la casa. Nosotros podemos decir que los cuartos son los nodos y las puertas o los corredores son los vértices. Entonces, tengo que tener un algoritmo, tengo que tener una manera de que yo pueda, recorrer todo el descubrir todo el nodo, todo el grafo completo, ¿sí? Y eso es importante porque muchas veces, yo necesito, ¿cómo se llama? Necesito encontrar cómo se comporta cómo es un grafo, o sea, imagínate, llegas a una casa y te digo, tienes que saber dónde están los cuartos, cada es cada cosa, o en la forma más sencilla, déjenme acordar, porque no me acuerdo. Este, por ejemplo, estudios, licenciatura, creo que en un momento dado, no, es que yo pensé que tenía un mapa del tecnológico, pero no lo tengo.
Ok, no, ni modo. En un mapa tecnológico, cuando ves un mapa completo, dices, ay, qué padre que está y por aquí me voy. Pero ¿qué es lo que pasa cuando no lo tienes? Entonces vamos a ver el primer algoritmo. El primer algoritmo es lo que se conoce como búsqueda primero en amplitud y luego búsqueda en, en profundidad. Primero en amplitud es, empiezas a recorrer los cuartos o los nodos que están, tus nodos anexos, son lo primero que recorres, ¿sí? O sea, recorres primero en este caso recorrerías primero el nodo B y el nodo I porque son los que están conectados contigo. Ya que termines de revisar todos los que están cercanos a ti, entonces empiezas a revisar los siguientes y luego los siguientes y así te vas. O sea, después el siguiente nodo pasa a ser y busca los que están conectados. Ese es en el búsqueda primero por amplitud y funciona de la siguiente manera. El problema cuando tú estás buscando, o sea, dirían el clásico, para que no te pierdas. Recuerden el caso de Hansel and Gretel. El cuento de Hansel and Gretel dice que para que no se perdieran en el bosque, lo que hicieron fueron, se amarraron un hilo, una madeja de hilo que iban, o bueno, no, ese es un caso. El otro es de que te vas dejando migajas para que tengas alguna pista de cuáles lugares ya recorriste y cuáles lugares te faltan por recorrer. Nosotros vamos a tener una estructura de datos que es algo que, cómo se organiza la información, ¿sí? La información en realidad todo se organiza por grafos, la gran mayoría de todas las formas que organizamos información son grafos. Vamos a tener lo que se conoce como una lista, un kiwi. Kiwi. Las listas tienen lo que se le llama una disciplina o una forma de manejarse. Vamos a manejar la lista con la disciplina FIFO, en inglés, del inglés first in, first out. O sea, el primero que entra es el primero que sale. Es como la lista de cuando van al cajero. Sí, cuando van al cajero, el primero que llegó es el primero que atienden, ¿sí? Entonces, esa manera de organizarse, pues te sirve mucho para controlar quién es para que tengas memoria de qué lugares ya recorriste y cuál es el que sigue y cuál es el que espera, ¿no? Entonces, bueno, empezamos aquí la estructura y nos dice que el primero que recorremos es el A. El A va a recorrer primero, sacas el siguiente vértice que es el A, porque fue el primero. Entonces recorre el vecino B y dice, ya recorrí el B, visita los otros vecinos de A, que sería el I. Aquí lo que hago es primero visito a mis vecinos. Es como la ayuda, ¿no? En cierta manera digo, a ver, ¿a quién voy a ayudar primero? Pues a los que están más cerca de mí. Imagínense que se sacan la lotería y dicen, son buena onda. Imagínense a Oliver que dice, pues, voy a ayudar ¿A quién vas a ayudar primero, Oliver? Pues ¿a quién le ayudarías primero? Que sería búsqueda por amplitud. ¿A quién buscas primero? ¿A quién ayudarías primero de tu familia? Supone que te sacas el premio mayor de la lotería. ¿A quién ayudas primero? O sea, ya yo no. O sea, a mí mismo no puedo. Sí, tú serías el más cercano, pero bueno, después de ti, suponiendo que no fueras egoísta, ¿a quién ayudarías A, primero? a mi papá. A tu papá. Muy bien. Entonces, ¿por qué es tu más cercano? ¿Estás de acuerdo? Sí, 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 muy de acuerdo. Ok. Entonces podrías decir que el más cercano es tu papá. Y podrías decir que más alejados, por ejemplo, serían tus primos. Sí, sí, se podría decir que sí. Se puede decir que más alejados aún son los hijos de tus primos o tus sobrinos. Ah, sí, todavía más. Más alejado. Y luego de repente, digo, porque a mí me pasa, ¿no? De repente me entero de los nietos de mis primos.
Y dices, uy, esos ni los conozco. ¿Sale? Ok. Entonces, primero, ¿a quiénes visito? ¿A quiénes ayudo? Visito a B y visito a I. Aquí le digo que el primero que recorrí fue B y lo formo. Y luego visito a I y lo formo. ¿Sale? Entonces, digo, ¿ya visité a todos mis vecinos? Pues sí. Es decir, Oliver primero ayuda a su papá, a su mamá, a sus carnales. Y dice, ya los ayudé a ellos y me quedó dinero. Ok, a ver, ¿a quién más ayudo? Ah, pues ayudo, ya que ayudé a todos los más cercanos, entonces ahora sí, puedo ayudar a mi cuñado o puedo ayudar a mi sobrino, ¿sí? Entonces, uso esta estructura y digo, ¿cuál fue el que entró primero? El B, porque es la manera en que van formados. Entonces, ya que recorrí todos los vecinos de A, termino con A y me paso al siguiente vértice. El siguiente vértice fue el primero que vi, que sería el B. El B empieza a visitar a todos sus vecinos. Su primer vecino es el F y lo forma, ¿sí? Pero si se fijan, el F llegó después del I, entonces se forma así. Checa y dice, a ver, mi otro vecino es el A, pero el A ya lo había checado. Ok, entonces por lo tanto, ya chequé todos los vecinos de B. Entonces, significa que sigo al siguiente en la lista. El siguiente en la lista es el I, porque es el que estaba formado. Fue el I, llegó primero que el F. Entonces, atiendo al I. Al atender al I, digo, a ver, ¿cuáles son sus vecinos? Primero, el A, pero el A ya lo visité. Eso lo ignoro. Luego digo, visito el siguiente vecino que es el E. ¿Sí? Y lo formo. Y luego visito el siguiente vecino que es el F. Ah, pero el F ya está. Entonces ya no tiene caso que lo vuelva. Ya está en la fila, ya lo había visitado. Termino, digo, ya visité todos los vecinos del ICI, por lo tanto, I terminado con el nodo I y me voy por el F. El F, que es el siguiente, porque es el que está formado, lo saco y empiezo a preguntar. A ver, el I, el F, primero visita al B, que ya estaba. Visita al E, que ya estaba. Visita al I, que ya estaba. Entonces, ¿quién le queda de sus vecinos? Al G. Visita al G y lo forma. ¿Sale? Luego, el siguiente en la lista es el E. Entonces el E, porque ya visitamos todos los vecinos de F, el B, el E, el I y el G. Visitamos todos los vecinos de F y entonces vemos en la fila quién sigue, pues atender el E. Cuando llegas al E dices, a ver, el E ya lo atendiste, dices, el I está ya lo visitaste y el F ya lo visitaste, por lo tanto, ya no hay nadie a quien visitar nuevo. Entonces termina C. ¿Quién sigue en la fila? Pues el G. El G se saca de la fila y se atiende. Atiende, se dice, ya el F ya lo visité. El C ya lo visito y lo formo. Luego visito el H. ¿Sí? Digo, ya son todos mis vecinos. Por lo tanto, termino con G. ¿Quién sigue? Pues sigue el C. El C lo desformas y visita primero al G, que ya lo visitó. Visita al H, que también ya se visitó. Y visita al D, que lo forma, porque es un nodo que todavía no se revisa. Ya revisaste todos los vecinos de C. Sigue el H. Cuando sigue el H dice, ya visitamos a C, ya visitamos a G, por lo tanto, ya no tiene caso. ¿Ok? Luego sigue el D. El D dice, mi única conexión es con C, pero de C ya lo visitaron. Por lo tanto, termino con D. Y luego, cuando ya termino con este y ya veo que no hay nadie formado, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿O qué puedo asumir? Que ya Que ahí visité, acaba, ¿no? ya ahí se acaba, ya visité todo el grafo, ¿están de acuerdo? Sí. Entonces, en esta estrategia, porque hay dos estrategias principales, hay varias, ¿eh? Hay muchas estrategias, pero las principales y en las que se basan estos algoritmos
Las principales son dos. Una, búsqueda en amplitud. ¿A quién ayuda Oliver? Primero a los más cercanos. Y luego de los que siguen y los que siguen hasta que se acabe. Pero los que reciben primero son los más cercanos. Depende cómo hagas tu búsqueda, ¿eh? O sea, ahí depende, como siempre, de cómo están guardadas las cosas. Si las cosas te interesa que estén en esos niveles, pues es mejor este. Vamos a ver mañana otro, que es búsqueda por profundidad. En este caso, lo que hiciste fue visitar todo el nodo, todo el grafo. ¿Para qué sirve? Imagínense una campaña de vacunación para saber que realmente vacunas a toda la gente. O sea, vas casa por casa. Entonces vas nodo por nodo checando a ver cuáles ya visitaste y cuáles no. Imagínate que te llevan a un recorrido por el TEC. Entonces es una manera de crear una estrategia donde no vayas o donde realmente recorras todo el TEC y te asegures de que visitas todos los edificios del TEC. Para eso sirve. Sirve para que tú puedas recorrer todos los caminos e incluso puede servir para crear los caminos de la vida, diría alguien, los caminos de un punto a otro para que en un momento dado puedas indicar de dónde a dónde vas. Hasta aquí, compañeros, ¿alguna duda?